Continuamos, hermanos, con esta serie la hemos llamado Catástrofe Carismática, y hemos estudiado específicamente el capítulo 12 de Primera de Corintios, y realmente es sumamente importante. Quizás la pregunta sería: ¿por qué hablar de estos temas? ¿Por qué hablar de estos tópicos que parecen ser controversiales? Hermanos, vivimos en momentos y en tiempos de crisis, ¿verdad? Dentro de lo que es la iglesia, el cristianismo en general. Y creo que es muy importante tener un fundamento bíblico para saber de qué forma, de acuerdo a la voluntad de Dios, es que la iglesia debe de conducirse, debe de administrarse, hermanos, y debe de gobernarse. Así que es muy importante que entendamos que Dios ha revelado por medio de su palabra la forma en que Él desea que su iglesia deba de vivir y conducirse. Primera de Corintios 12, ya hablamos en contexto de lo que estaba pasando en la congregación con los hermanos en Corinto. Hemos visto la preocupación, ¿verdad?, de cierta forma agonizante de parte del apóstol Pablo para esta congregación, donde había, hermanos, muchos problemas, ¿verdad? Había división, había confusión teológica, doctrinal, había pecado en la iglesia. Así que esta es una carta pastoral con un anhelo, un amor, un apóstol Pablo que desea que Dios se glorifique en la vida de la congregación en Corinto. Y he puesto este título, hermanos, para hablar específicamente con el tema de los apóstoles y los profetas que se ha levantado. No voy a decir recientemente, ¿verdad? Pero no es algo antiguo, es algo muy moderno. Y quisiera usar la ilustración. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahorita en el mundo entero, hermanos, por las noticias hay cierta conmoción, preocupación por lo que es el devastador virus, el coronavirus, ¿verdad? En las noticias, lamentable lo que está pasando. Se cree que este virus surgió en la ciudad de Wuhan, China, y a nivel mundial, hermanos, no sé ahorita cómo está el dato, pero hace unos días se reportaban más de 30,000 casos en el mundo entero de contagio y 600 muertos, ¿verdad? Hasta el momento. Y es un momento de crisis, ¿verdad? De incertidumbre para muchos, donde hay mucha gente inquieta, ¿verdad? Preocupada por lo que está pasando. Quisiera tomar el momento, hermanos, para recordarles que como creyentes, como hijos de Dios, nosotros reposamos en la soberanía de Dios, ¿verdad? Nunca se olvide de eso en todo momento, no solamente en momentos de temas como de enfermedad, sino en todo momento, en toda situación, debemos de reposar en la realidad de que Dios es soberano y Él tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad? Le pertenecemos a Él, y todo lo que Dios permita que acontezca en nuestra vida es parte de su perfecta y agradable voluntad. Qué hermoso, hermanos, cantábamos: el Señor es mi pastor. Un pastor guía, ¿verdad? Cuida. Entonces descansamos y confiamos en eso, hermanos. Qué glorioso es conocer a Dios. Hermanos, el coronavirus se ha convertido en una alerta mundial sanitaria. Y quisiera simplemente hablar un poquito de lo que es un virus. Los virus son peligrosos y han acabado con incontables números de vidas, personas, niños, ¿verdad? Hombres, mujeres, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los virus atacan a todo tipo de organismos vivos, ¿verdad? Animales, plantas, personas, inclusive a bacterias y otros virus. Un virus invade su portador y comienza a multiplicarse rápidamente, infectando todo el organismo, ¿verdad? Es realmente terrible la forma en que los virus trabajan. Nuestro sistema inmunológico, hermanos, que nosotros tenemos, está diseñado de una forma que debe de combatir, ¿verdad?, esos virus, ¿verdad? Y si cuando entra un virus a su organismo, a su sistema, si su sistema lo logra reconocer como un intruso, inmediatamente será
destruido, acabado en ese momento, ¿verdad? Porque su sistema actúa con un mecanismo de defensas que lo ayudarán a rechazar y a exterminar todo virus o bacteria o enfermedad. Pero si nuestro sistema no logra reconocerlo como un intruso, entonces comienza el proceso de infección. Y una vez que el virus entra en la célula, se adueña del proceso de lo que se conoce, no es una clase de biología, hermanos, pero quiero llegar a algo, ¿verdad? Se comienza el proceso de replicación celular. Ustedes se recordarán de eso, de algunos términos. Comenzando a hacer muchas copias del virus, ¿no? Y estos virus salen de la célula destruyéndola, ¿verdad? ¿Y qué es lo que empiezan a hacer una vez que se han multiplicado? Intentan infectar más células, ¿verdad?, en el organismo, hasta que el sistema inmunológico las ataque, o sea, se dé cuenta como que, oye, esto no está bien, me están acabando, y empieza a atacar, o la infección termine con la vida del portador. Es terrible. Los virus son muy peligrosos y la infección se transmite, se contagia, y este proceso ocurre de una forma rápida y las consecuencias, vaya, son devastadoras. Estamos viendo lo que está pasando en las noticias. Y hermanos, dentro del cristianismo hoy hay un virus, ¿verdad?, que está infectando la vida de muchos creyentes y hasta iglesias enteras, congregaciones completas. Y no estoy hablando de un virus biológico, ¿verdad?, como el coronavirus, el ébola, el VIH. No, estoy hablando de un virus aún más devastador, más terrible, más peligroso. Estoy hablando de un virus espiritual, ¿verdad?, que infecta y destruye la vida de personas, de iglesias, de congregaciones, hermanos, llevándolos a la condenación eterna. En cuanto al coronavirus, hermanos, hoy se preguntan los doctores, están investigando dónde se originó. Hay algunos que dicen que un murciélago, que un gato, que una serpiente, ¿verdad? Oye, allá los hermanos en China sí que comen cosas raras, ¿verdad? Pero también nosotros, no nos hagamos, porque de repente ya en nuestros países también de repente hay comidas que comemos raras, ¿verdad? Pero el virus del cual yo les estoy hablando, hermanos, sabemos el origen, sabemos de dónde se originó, al cual le he llamado apostovirus. Algunos le llaman apostolitis o le han dado otros nombres. Este virus se ha originado en los lobos, hermanos, en los lobos rapaces, ¿verdad?, de la cual la palabra de Dios nos ha advertido: feroces, despiadados, conducidos por el orgullo, por el engaño, por la ambición, por la hipocresía. Jesucristo dijo en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Guardados, ¿verdad? Vienen como ovejas, se presentan como creyentes, como cristianos, como predicadores, como evangelistas, apóstoles, pero por dentro, hermanos, son lobos rapaces. Entran a las iglesias, están en congregaciones, predican, propagan un mensaje que está infectando, y la iglesia, hermanos, ingenuamente les ha dado la oportunidad y no los ha atacado, y esto está causando un problema terrible dentro del cristianismo en nuestros días. La advertencia de Jesús cuando dijo: guardados, tengan cuidado, apártanse, ¿verdad?, de los falsos maestros, no debió o no debemos de tomarla a la ligera. Es una advertencia seria, hermanos, que usted debe de considerar siempre que usted escuche a cualquier predicador o maestro de la palabra de Dios. Los hermanos en Berea, usted lee el libro de Hechos, y usted puede ver que aun cuando el apóstol Pablo les enseñaba, estos hermanos tenían una nobleza, hermanos, un amor a Dios, un amor a la verdad de Dios, que dice que cuando el apóstol Pablo estaba predicando, ellos comprobaban con las escrituras para ver si era verdaderamente bíblico lo que Pablo les estaba enseñando. Tal nobleza, tal disciplina es necesaria para guardarnos de los falsos profetas. Yo espero, hermanos, que usted
acabando el sermón, acabando la predicación, en el camino, en la casa, esté meditando en lo que usted ha escuchado, lo que se le ha predicado, y vaya a la palabra de Dios y corrobore y compruebe con la palabra de Dios. Esto es de vida o muerte, hermanos. Nuestra eternidad depende de esto. Yo le invito, hermanos, no tome a la ligera un tema tan serio, tan importante. Aquí también va involucrada la familia, hermanos, su familia. Así que esto es muy importante. Jesús dijo, guardaos. En Hechos capítulo 20, vayamos a Hechos. Hechos capítulo 20. Este es un discurso realmente conmovedor, hermanos. Hechos 20, 17. Ahora, les voy a dar un poquito de contexto. La verdad que creo que es necesario, aunque el tiempo es corto, pero aquí Pablo se reúne con los ancianos y pastores de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermanos, tiene una historia, es una quizás de las iglesias más grandes, ¿verdad?, en los tiempos apostólicos, más prominentes, más importantes. Y la iglesia de Éfeso nació durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y junto con Aquila, Priscila, Apolos, la congregación de Éfeso creció, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Creció, maduró. Y dentro de esta iglesia, hermanos, oigan bien, no solamente ministró Pablo, Priscila, Aquila, Apolos, sino que también después Timoteo fue pastor en esta congregación. Y no solamente Timoteo, sino que también el mismo apóstol Juan ministró en esta iglesia. ¿Se imaginan? Qué hermoso, ¿no? Glorioso. Una iglesia que gozó, hermanos, que disfrutó de tantos hombres que fueron llamados por Dios, que sirvieron para su edificación. Y durante el tercer viaje misionero, hermanos, del apóstol Pablo, el mismo apóstol estuvo pastoreando, hermanos, aproximadamente por 3 años en esta iglesia. Pablo fue pastor. Él predicó, él sirvió, él ministró durante 3 años en esta iglesia. Y Pablo, hermanos, ahora, después de haber visto nacer la iglesia, después de haber visto la iglesia nacer, crecer, ministrar, conoció a los hermanos, amó a las familias, a los matrimonios, a todos, les entregó su vida en problemas, en dificultades, él sirvió. Ahora está despidiéndose de la congregación y llama a los ancianos y vean lo que les dice en el versículo 17. Es una despedida conmovedora, hermanos. Enviando pues desde Mileto, ¿verdad?, la costa, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: varones, ¿sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos? Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hermanos, esto es conmovedor. 3 años el apóstol Pablo ha servido en esta congregación. Ahora reúne a los ancianos que él mismo ha trabajado, que él mismo ha discipulado, que él mismo ha preparado, ligado en el espíritu. Los amaba y al apóstol le dolía partir. Le dolía partir. Y vean lo que dice ahí. Versículo 23, se va a Jerusalén sin saber lo que le ha de esperar,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que identifica a un hombre de Dios, hermanos. Viviendo para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Y vean lo que continúa con lo que sigue adelante. Y dice, versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto. Interesante, ¿verdad? Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahora la preocupación de Pablo dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres de que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo derrama su corazón, ama la congregación. Una de las frases más, hermanos, impactantes es cuando él dice, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Un hombre, hermanos, que sabía la voluntad de Dios, el llamado de Dios, y cumplía, hermanos, gozosamente ese llamado, de tal forma que llegaba al final de su carrera de una forma íntegra. ¿Cuántos de nosotros llegaremos al final de nuestra vida, hermanos, y tendremos la satisfacción de que en todo momento no nos hemos rehusado a hacer la voluntad de Dios, de forma que podamos sentirnos satisfechos de decir, he cumplido con mi llamado, he cumplido con mi ministerio? Pero luego el apóstol Pablo, en una de las preocupaciones, hermanos, dice, porque yo sé, esto es un hecho, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. No van a perdonar, no van a considerar al rebaño. Y luego el versículo 30 dice, y de vosotros mismos. De los ancianos, de los pastores de Éfeso, Pablo le dice, de ustedes mismos se van a levantar. ¿Cuánta razón tenía Pablo, hermanos? No mucho tiempo después los falsos maestros se levantaron en Éfeso. La Biblia menciona a algunos por nombre, Himeneo, Alejandro, Fileto, quienes probablemente fueron ancianos que trabajaron junto al apóstol Pablo, de los cuales Pablo dice que blasfemaban, que se desviaron de la verdad, que se oponían a las enseñanzas bíblicas, que trastornaban la fe de algunos. Y luego le dice Pablo a Timoteo que sus palabras carcomerán como gangrena. Su engaño se propaga como una infección, como un virus que destruye vidas, hermanos, y tal mal debe de ser contrarrestado con la verdad de la palabra de Dios. Hoy la iglesia está, hermanos, infestada, plagada de lobos rapaces, feroces, despiadados, que no perdonan al rebaño. La palabra griega ahí, perdonar,
fidome significa que no tienen compasión, que no se detienen, no consideran que es la iglesia de Dios, no les importa meterse con la congregación de Dios. Nada los detiene, hermanos, nada. Por ahí hay algunos incrédulos que sea lo que sea, ellos no se meten con Dios directamente. Tienen cierto respeto a la iglesia, no sabes qué, ahí ten cuidado. Por lo menos tienen cierta sensación, pero hay lobos rapaces que no les importa la iglesia, los hermanos, cómo estén las familias. No, ellos no se detienen. Y se han levantado en nuestros días supuestos apóstoles, supuestos profetas, hombres y mujeres que se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Desde el Nuevo Testamento ya encontramos advertencias sobre este mal. Y este movimiento, hermanos, se denomina a sí mismo como la Nueva Reforma Apostólica. Es la forma en que se presenta este movimiento. Tuvo sus inicios en el 2001, hermanos. No podemos atribuir el origen, el nacimiento de este movimiento a una persona específica. Sin embargo, usted puede leer, no voy a darles mucha historia, pero uno de los nombres que va a salir siempre que usted habla de la Nueva Reforma Apostólica es el nombre de Charles Peter Wagner. Es el ideólogo más reconocido dentro del movimiento, y él cree que a principios del siglo XXI se produjo un cambio significativo en el plan redentor de Dios. Esto es lo que él cree, que se produjo un cambio. Él escribe estas palabras: ahora hay un amplio reconocimiento de que el oficio del apostolado no fue solo un fenómeno del primer par de siglos de la historia de la iglesia, sino que también está funcionando en el cuerpo de Cristo hoy. Históricamente, hermanos, el título de apóstol Pedro solamente ha sido usado para referirse a Pedro, hijo de Jonás, quien Jesucristo mismo personalmente. Sin embargo, este hombre se apropió, como se llama Pedro, se apropió y se hacía llamar el mismo apóstol Pedro. Así se presentaba. Wagner comenzó a reconocer su apostolado en 1995 cuando dos profetisas declararon que habían recibido una unción apostólica. Una de las creencias distintivas, hermanos, de estos movimientos carismáticos pentecostales es que el Espíritu Santo está restaurando actualmente los 5 ministerios encontrados en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la idea de este movimiento es que el Espíritu Santo está restaurando en la totalidad los 5 ministerios. La atención se centra, hermanos, en la reinstitución de los ministerios de apóstol y profeta, porque son los únicos ministerios que la iglesia no había ejercido después del periodo apostólico. Después del periodo apostólico, hermanos, usted va a la historia de la iglesia y los únicos ministerios que eran reconocidos eran el evangelista, pastor y maestro. No encontramos profetas o apóstoles después del periodo apostólico. Y ahora el apóstol Pablo, regresamos a 1 Corintios 2, hermanos, para que vean lo que Pablo está diciendo aquí. 1 Corintios 12. Versículo 4. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La pregunta, hermanos, hoy es: ¿hay verdaderamente apóstoles y profetas entre nosotros? El apóstol Pablo habla de diversidad de dones, habla de diversidad de ministerios. Y ya les mencioné Efesios 4:11, donde dice que Dios constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero empezamos a ver que desde el principio aquí, el énfasis del apóstol Pablo en 1 Corintios 12 es que podamos entender, hermanos creyentes, que quien constituye, que quien da, que quien llama, que quien da y otorga, es el Espíritu Santo. Esto es evidente en estos versículos que acabamos de leer. La soberanía del Espíritu Santo en la elección y la administración de sus ministerios y de sus dones. Los dones no es algo que usted pueda hacer una aplicación y llenar diciendo, Señor, yo quiero tener este don, ¿verdad? El ministerio o el apostolado no es una campaña que usted lanza y diga, voten por mí para ser apóstol, yo quiero ser apóstol. El pastorado tampoco es una campaña que una iglesia debe montar, una persona debe de montar. Esto es muy importante porque vemos la soberanía del Espíritu al dar, al otorgar, al llamar. Todas las cosas las hace Dios. Dice ahí el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El énfasis del apóstol Pablo es reconocer que es Dios quien llama, quien capacita, quien otorga. No somos nosotros los que elegimos, ¿verdad? O decidimos. Jesús escogió a 12 discípulos. La palabra griega es matateis. 12 discípulos, o sea, 12 aprendices, alumnos, estudiantes. Y después estos estudiantes, discípulos, fueron sus apóstoles, del griego apóstolos, que significa una persona que es enviado con una misión, enviado. La palabra apóstol significa enviado. Uno pudiera argumentar que de cierta forma todo creyente es un apóstol y que el Señor nos ha enviado a todos a proclamar el Evangelio. ¿Usted puede decir que el Señor a todo creyente ha enviado a proclamar el Evangelio? Mateo 28, la gran comisión, por toda potestad me es dada, por tanto id, ¿verdad? Y nos envía, nos está enviando. Sin embargo, la palabra apóstol, hermanos, llega a tener un significado específico, un título que distingue a una persona que ocupaba un oficio, una designación específica y que tenía que cumplir con ciertos criterios o requisitos necesarios para ser llamado y considerado apóstol. Así que aunque el Señor nos ha enviado a proclamar el Evangelio, es absurdo que nos queramos apropiar del título o del oficio de apóstol. ¿Usted quiere llamarse algo, hermanos? Usted diga que es siervo de Dios. ¿Usted quiere decir algo? Diga, soy esclavo de Cristo. No venga aquí diciendo, soy evangelista de las naciones, ¿verdad? Me gustaría que muchos de los evangelistas de hoy supieran lo que es la definición de evangelista, ¿verdad? Triste lo que está pasando. Y de la misma forma, hermanos, en que en la Biblia encontramos condiciones, requisitos, criterios que un pastor debe de cumplir. ¿Usted sabe eso, hermanos? Uno no nada más puede decir, yo soy pastor, el Señor me ha llamado. Hay requisitos para el pastorado. Y en el momento que un hombre que trate o pretenda ocupar ese oficio y no cumpla con esos requisitos, oiga bien, hermanos, ese hombre está descalificado del ministerio. No importando quién sea, no importando que haya empezado la iglesia. Si un hombre que pretende tener el oficio de pastorado no cumple con los requisitos estipulados bíblicamente para ser pastor, ese hombre está descalificado del pastorado. No podemos, hermanos, disminuir los estándares bíblicos. Y la iglesia tiene no solamente la responsabilidad de que la Escritura y la Biblia se cumpla en la congregación, sino también en amor siempre orar por los pastores. Hay requisitos. Lea 1 Timoteo 3, lea las cartas pastorales a Tito.
Pablo le dice a los ancianos que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar. Usted puede leer todas esas. Y son verdades no negociables. No negociables. Y también la Biblia nos habla de requisitos para diáconos. ¿Cómo es que un diácono puede ser llamado diácono dentro de la iglesia? Estipulaciones para maestros que se deben de satisfacer, hermanos. Hay un criterio bíblico para el apostolado y los profetas. Hay una serie de reglamentos, criterios. En el centro del movimiento carismático, esto es aquí donde vamos a centrar quizás una de las fallas más importantes y más lamentables de estos movimientos. Se promueve la idea de que todo lo que sucedió en la iglesia primitiva debe de buscarse y debe de experimentarse. Y analiza estas palabras, al principio suena bien. En el centro del movimiento carismático, la idea del mensaje es que todo lo que sucedió en la iglesia primitiva debe de buscarse y debe de experimentarse. Uno de los líderes pentecostales más conocidos dijo lo siguiente: el Nuevo Testamento no es un registro de lo que ocurrió en una generación, sino un modelo de lo que debe de suceder en cada generación hasta que Jesús venga. Esto suena bien al principio, pero este pensamiento es lo que nos ha conducido a la reinstitución de apóstoles en nuestros días y profetas. Porque esto es lo que conduce a todo el movimiento. Algo que a la luz de la palabra de Dios es imposible, hermanos. Es imposible, no hay apóstoles y profetas en nuestros días. Esto es algo imposible de una perspectiva bíblica. Los requisitos bíblicos para el apostolado hacen imposible que cualquier persona en nuestros días pueda reclamar legítimamente el título o el oficio de apóstol. ¿Por qué? Porque después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último apóstol que quedó vivo, alrededor del año 100 después de Cristo, nadie en la historia de la iglesia pretendió ser apóstol. Ni los padres de la iglesia, hermanos, ni ellos, que vinieron inmediatamente después de los apóstoles. Vean lo que escribió un teólogo, y presten atención a esto, esto es muy importante. Cabe señalar que ninguno de los principales líderes en la historia de la iglesia, ni Atanasio, ni Agustín, ni Lutero, ni Calvino, ni Wesley o Whitefield, se adjudicaron a sí mismo el título de apóstol o permitieron que alguien los llamara apóstol. Si algunos en los tiempos modernos quieren tomar el título de apóstol para sí mismo, levantan inmediatamente la sospecha de que pueden estar motivados por el orgullo y los deseos inapropiados de exaltación propia, junto con la excesiva ambición y el anhelo de tener mucha más autoridad en la iglesia de la que cualquier persona debe legítimamente poseer. Ni Wesley, ni Lutero, ni Calvino, ni los padres de la iglesia. Algunos de ellos, hermanos, fueron discipulados por los mismos apóstoles y ni ellos pretendieron llamarse apóstoles. Ninguno de ellos. Podemos mencionar a Policarpo de Esmirna y a Ignacio de Antioquía, que fueron discípulos del mismo apóstol Juan, hermanos. Trabajaron con el apóstol Juan, ambos considerados por la historia de la iglesia como padres de la iglesia, y nunca se apropiaron del título de apóstoles. Ellos entendieron, al igual que cada uno de nosotros, espero que podamos entender, que bíblicamente encontramos 3 criterios necesarios para que una persona pueda ser llamada apóstol, y que ninguno de ellos podía llenar, ni ninguno de nosotros puede llenar, ninguna persona. Primero que nada, para poder ser un apóstol, uno de los requisitos es que el apóstol tenía que ser un testigo físico de Cristo resucitado. Un testigo físico, personal, de Cristo resucitado. Cuando los discípulos, por el tiempo, ustedes pueden anotar las citas, pero se las voy a leer. Cuando los discípulos escogieron un reemplazo para Judas Iscariote, en Hechos capítulo 1, versículo 21, vean lo que dice. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigos con nosotros de su resurrección. Así que el criterio que los mismos apóstoles utilizaron para poder seleccionar un reemplazo para Judas era específicamente eso: que alguien que hubiera presenciado la resurrección de Cristo, que hubiera caminado con Él también, pudiera hacerse ahora un testigo y poder llamado apóstol, poder ser llamado apóstol. Cuando Pablo defiende su apostolado, vean lo que dice: no soy apóstol. Le atacaban, le cuestionaban, y dice Pablo: no soy apóstol, no soy libre. Y vean lo que dice: no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Así que él pone como evidencia: yo vi al Señor resucitado literalmente, se apareció a mí. Y esto lo usa como fundamento para defender que su apostolado. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo les explica el evangelio de los Corintios y dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego dice, hermanos, esto es importante, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Y dice: a mí, el último, ¿de qué? De los apóstoles. ¿Y quieren saber lo que significa la palabra último en griego? Último. Se la copié a Miguel Galvez. Último. El último. No más. Lo dice Pablo: yo soy el último de todos. Y luego hasta dice: como a un abortivo. Esto significa, lo traduce la Biblia de las Américas, como a uno nacido fuera de tiempo. Él mismo reconocía que su llamado fue parte de la providencia de Dios. Y aún así, Dios hizo que Pablo cumpliera con todos los criterios necesarios para ser llamado apóstol. Se le apareció y dice: me llamó a mí, el último. Ya no más. Así que cualquier otro apóstol que pretenda ser apóstol no puede. Es imposible. Vea lo que dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Por favor, hermanos, y toda esta gente que hoy se enorgullece y se llena la boca llegando en limusinas, con seguridad, viajando en primera clase, se llenan la boca y se dicen llamar a ellos apóstoles. Pablo dice: soy el más, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Qué gran contraste. El siguiente criterio es que el apóstol, hermanos, tenía que ser nombrado personalmente por el Señor Jesucristo. Marcos 3:14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La palabra enviarlos ahí es apostelo, de apóstol. Fue Jesús quien envió a sus discípulos. Lucas 6:13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fue mismo Jesucristo quien designó este oficio, este título. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Yo no veo aquí ningún Guillermo, ni ningún Maldonado, ni nada de eso. Específicamente aquí la palabra de Dios nos habla de que el Señor designó y les llamó apóstoles. Fue Dios. Hechos capítulo 1, ahí sí vayamos a Hechos, porque está muy bonito lo que dice aquí Hechos. Todo está bonito, ¿verdad? Pero vayan a Hechos para que vean lo que está diciendo aquí el escritor de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahorita los hermanos en el instituto están estudiando Hechos, ¿verdad? Vean lo que dice aquí. En el primer tratado
Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A ver, hermanos, ¿cuál fue el primer tratado? Lucas, exacto, ¿eh? El Evangelio de Lucas es el primer tratado, el historiador Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, vean ahí, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, a los apóstoles que había escogido. Pablo en Gálatas dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hermanos, el apóstol tenía que ser designado, seleccionado, literalmente y específicamente por Jesucristo. Y Pablo lo decía, yo no soy apóstol porque quiero, por el Señor Jesucristo. Y literalmente usted ve la historia, la historia de Saulo, hermanos, fue Dios literalmente quien le transformó, quien lo llamó y quien le hizo apóstol. Y por último, hermanos, el apóstol tenía que autenticar su apostolado, oigan bien, esto es muy importante, con señales y milagros. Había una prueba, una demostración que el apóstol debía de cumplir. Y tenía que ser con señales y milagros. Había señales y milagros que solamente un apóstol legítimo podía manifestar. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Había señales y milagros que solamente un apóstol legítimo podía manifestar. Se los voy a comprobar bíblicamente. Mateo 10, 1 a 2 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A sus 12 les dio esa autoridad. Ustedes pueden sanar toda enfermedad y toda dolencia, salud. Toda. A sus discípulos. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Usted va a encontrar esto constantemente en el libro de Hechos. Eran los apóstoles quienes manifestaban las señales y prodigios que se miran en el libro de Hechos. Apóstoles, 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 una y otra vez. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este es el registro bíblico. Usted no lee ahí la palabra todos y piense algunos. No, todos literalmente. Esa es la autoridad que Dios les designó a los apóstoles. Y tiene un propósito, no solamente era de exhibir poder. Ahorita vamos a ver por qué Dios les permitió tener tales señales y milagros. Porque Dios estaba haciendo algo en la historia redentiva de por qué esto era posible. 2 Corintios 12:12. Este es uno de los pasajes claves para hablar de esto. Pablo dice, también defendiendo su apostolado, dice, con todo, y hermanos, este versículo es ignorado por muchos. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Ven? ¿Las señales de qué? De apóstol. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? A mí se me presentó Cristo.
¿verdad? A mí me llamó Cristo y es más, me ha autenticado Cristo. ¿Por qué? Ustedes han visto las señales que solamente le pertenecen ¿a quién? A los apóstoles. Y es necesario que ustedes lean el Nuevo Testamento a la luz de esta realidad. Hay milagros y hay señales y hay prodigios que fueron específicamente solamente para los apóstoles. Porque es Dios quien les dio esa autoridad. ¿Qué quiero decir? ¿Que Dios no puede hacer milagros? Claro que no. Dios sigue haciendo milagros y tiene poder y sana. Pero hay milagros, hay señales y hay manifestaciones que solo le pertenecían a los apóstoles. Y usted, por más que las busque, no los va a tener, hermano. Hay que entender en dónde cabemos nosotros, dónde estamos. Vean lo que dice a continuación. Hebreos, vayamos a Hebreos, este pasaje también es muy bonito. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver aquí por qué es que Dios les dio estas señales a los apóstoles. ¿Cuál era el propósito de estas señales? Hebreos 2, 1 al 4. Espero que me dé tiempo. ¿Lo tenemos? Vean lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahora vean lo que dice aquí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora voy a hablarles un poquito del contexto. Usted puede leer Hebreos 1. Y cuando dice aquí la palabra dada por los ángeles, se está refiriendo a la ley, porque de cierta forma entendemos que el escritor de Hebreos presenta el momento en el que la ley fue dada en el monte Sinaí. Él presenta la idea de que hubo una mediación de parte de los ángeles. No es tiempo para meternos a este punto, pero usted puede leer. El libro de Hebreos habla de Moisés, habla de la gloria de Moisés, pero luego lo va a contrastar con la gloria de Jesús y les va a decir, la gloria de Jesús es superior a la de Moisés, ¿verdad? Pero básicamente cuando dice aquí que la palabra dada a los ángeles se está refiriendo a la ley, al Antiguo Testamento. Luego dice, ¿cómo escaparemos? Versículo 3, nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Por quién está hablando? Por Jesús. Nos fue, vean ahí hermanos, la palabra clave, no pierdan de vista, nos fue ¿qué? Confirmada por los que oyeron. La palabra fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los discípulos. Aquí está hablando de los discípulos. Y vean lo que va a decir a continuación. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Lo que está pasando, hermanos, en el periodo apostólico es que en el momento la iglesia solamente contaba con los primeros 39 libros del Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Esa era su Biblia. Y el Nuevo Testamento estaba en proceso. Pablo escribía las epístolas pastorales, Pedro escribía las epístolas generales, estaba Lucas el historiador. Estaban escribiendo literalmente la palabra inspirada por Dios, los nuevos 27 libros que iban ahora a ser parte de la iglesia, de la Biblia. Y Dios les dio las señales a los apóstoles para confirmar que la palabra que ellos estaban dando era de Dios y que Dios, era la voluntad de Dios que fuera añadida o que fuera parte de las escrituras sagradas. Dios estaba autenticando el mensaje de los apóstoles y diciendo, esta es mi palabra inspirada, y lo confirmaba y lo hacía por medio de las señales y los milagros que eran parte de los apóstoles. Era eso, hermanos. Era Dios confirmando la palabra. Vayamos a Marcos. Este es un pasaje que usted ha leído muchas veces,
14. Sí. ¿Lo tenemos? Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y vean lo que dice el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y hasta ahí es donde muchos se quedan. Y los apóstoles aman este pasaje, los apóstoles de hoy. Pero vean lo que sigue a continuación. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y qué? ¿Qué dice ahí? Confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Hebreos nos habla del hecho de que Dios confirmó el mensaje de los apóstoles. El mismo evangelio de Marcos. Había señales que solamente los apóstoles podían hacer porque estaban escribiendo el Nuevo Testamento. Y la iglesia estaba aceptando esa revelación como inspirada, como infalible, como que verdaderamente estos hombres, como dice el apóstol Pablo, fueron inspirados por el Espíritu. Estaba confirmando la nueva revelación. Hoy no, usted no diga: ¿y por qué no vemos a pastores que con su sombra la gente es sanada? ¿O por qué no vemos las cosas que se vienen hechos? Porque el apostolado fue un ministerio que sirvió con un propósito específico, en un tiempo específico, hermanos, para la iglesia. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Pero no los hará, si no es su voluntad, en la extensión de lo que los apóstoles hicieron. Y hoy hay tantos apóstoles que están falsificando milagros, sabiendo que para poder ser llamado apóstol tienes que tener esas señales. Y todo es un fraude, hermanos. Horrible. Les pagan actores. Usted puede ver documentales de esto. Es terrible lo que está pasando. Los apóstoles poseían una autoridad única. Fueron reconocidos como receptores de la inspiración divina de Dios, hermanos. Pedro lo dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios confirmó el Nuevo Testamento por medio de los apóstoles. El Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Desde Mateo a Apocalipsis, hermanos, una revelación infalible debe de ser recibida y debe de ser obedecida como la palabra de Dios. Ha sido confirmada por el poder de Dios. No tenga duda usted cuando lee: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios confirmó esa palabra. Dios confirmó al apóstol Pablo, Dios confirmó a Pedro, Dios confirmó a los apóstoles. Esta es la revelación divina y tenemos, hermanos, no solamente que recibirla, sino obedecerla. Es glorioso lo que Dios hizo. Otro teólogo dice: el tema de la autoridad apostólica es especialmente importante si tenemos en cuenta la doctrina de la canonicidad. Los apóstoles fueron autorizados por el mismo Señor Jesucristo para escribir las escrituras inspiradas. Tal autoridad fue prueba principal que la iglesia primitiva aplicaba en cuestiones relativas a la canonicidad. Si un libro o una carta que afirmaba hablar con autoridad profética había sido escrita por un apóstol o bajo la supervisión apostólica, se reconocía como inspirado y autorizado. Por otra parte, los escritos que estaban desvinculados de la autoridad apostólica no se consideraban parte de las escrituras, sin importar qué autoridad reclamara el autor para sí mismo. Usted puede leer muchos documentales en History Channel, Discovery Channel, de tantos libros que supuestamente gente dice deben de estar en la Biblia porque dicen que son inspirados, pero están desvinculados de total autoridad apostólica. Usted ya entiende por qué.
porque la iglesia los rechazó, porque no provenían de los apóstoles, porque Dios estaba confirmando a los apóstoles, o no provenían de alguien que había trabajado bajo la supervisión y la aprobación apostólica. Es por eso, hermanos. Esos libros se les llaman apócrifos, deuterocanónicos, que no son parte del canon. No fueron aprobados, no fueron escritos, no fueron inspirados. Para acabar, quizás el pasaje más claro de esto es Efesios 2, 19 y 20, cuando Pablo dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esos somos nosotros, hermanos. Y luego dice Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento, hermanos, es algo que solamente se pone una vez. El fundamento le llama a los apóstoles y profetas. Y aquí, después hablaremos más en cuanto a los profetas. Pero los profetas siempre tenían una connotación antiguo testamentaria. Siempre en contexto, cuando el Nuevo Testamento se refiere específicamente a los profetas, está hablando de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Cuando usted lee la historia de Lázaro y el rico, literalmente Jesús dice, bueno, ahí la historia dice: a Moisés y los profetas tienen. ¿A qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Los profetas fueron los agentes de la revelación divina en el Antiguo Testamento. Los apóstoles fueron los agentes de la revelación divina en el Nuevo Testamento. Por eso Pablo dice: edifícanse sobre el fundamento. Los apóstoles y los profetas, el Antiguo y Nuevo Testamento, ya lo tenemos. Ese es el fundamento. El fundamento se pone una vez, es único, se coloca siempre primero, y el resto de la estructura se va construyendo, edificando sobre el fundamento. Se sostiene sobre ese fundamento. Ya ha sido puesto. Ya no hay más apóstoles. Ese oficio, hermanos, y de profetas ha cesado. Bíblicamente no hay forma de poder defender tales movimientos modernos. Si usted, hermanos, conoce a alguien que se hace y se proclama llamar profeta o apóstol, corra por su vida, hermano. Corra por su vida. Están promoviendo algo que no es bíblico. El fundamento ha sido puesto. Y la iglesia, hermanos, después del periodo apostólico, siempre fue dirigida por pastores, ancianos, diáconos, obispos, pero no apóstoles. Así que espero, hermanos, que con estos fundamentos podemos entender una cosa: que tenemos la certeza y la convicción de que el Nuevo Testamento que tenemos en nuestras manos es la misma palabra de Dios. Hemos recibido la revelación infalible, inerrante de parte de Dios. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos, esa es la inspiración divina, las palabras reales de Jesucristo. Así que espero, hermanos, que esto nos pueda guardar de falsos maestros, de falsos predicadores, que no descarto las palabras de Pablo diciendo que de entre vosotros se levantarán. Que Dios nos ayude, hermanos, a que de entre nosotros no se levanten hombres que hablen cosas perversas, tratando, como dice Pablo, arrastrar tras sí que discípulos. ¿Qué es lo que quieren? El protagonismo, nada más. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hoy nos admiramos, Señor, de entender más el proceso, Padre, de cómo nos ha llegado tu palabra, Señor, a nuestras manos. Vidas, Señor, que te amaron, hombres que dieron su vida, Señor,
Podemos hablar de Moisés, Señor, quien escribió el Pentateuco, Padre. Podemos hablar de Isaías, de Jeremías, Padre. Podemos hablar de Daniel. Podemos hablar del legado de tantas personas, Señor, que fueron un ejemplo de fe, Señor, de aliento, de Samuel, Padre. Cada uno de ellos, Padre, que podemos leer en el Antiguo Testamento, profetas que hablaban tu palabra con denuedo, no importando, Señor, las consecuencias, Padre. Ahora también podemos ver el legado de los apóstoles que fueron inspirados por tu Santo Espíritu, Señor, que nos han dejado, Señor, tu misma palabra, tu revelación directa, suficiente, Señor, para salvar, para redarguir, para transformar, para cambiar vidas, matrimonios, jóvenes. Padre, gracias, Señor, porque tú has confirmado tu palabra y hoy como creyentes tenemos la plena certeza de que tenemos tu palabra, Señor, en nuestras manos. Gracias por tal bendición, Señor. Ayúdanos, Señor, en momentos difíciles de crisis, Padre, donde hay tanta confusión, Señor, en el mundo cristiano, Padre, gente que está yéndose confundida, Señor, tras líderes que los llevan a la perdición, conducidos por su ambición, su orgullo, su deseo de poder, Padre. Ayúdales, Padre, ten misericordia de ellos, ayúdanos a nosotros, Padre, a guardarnos de los falsos maestros, a guardarnos de falsas herejías, Padre. Ayúdanos a reflejar, a meditar en tu palabra, Señor. Queremos, Señor, tener precisión bíblica, queremos trazar bien tu palabra, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Ayuda a mis hermanos, Padre, que podamos entender, Señor, que tú has hecho algo maravilloso y que te has manifestado a lo largo de la historia, Señor, y que como dice el libro de Apocalipsis, Señor, que están allá los 12 fundamentos sobre la nueva Jerusalén con los nombres de los apóstoles, Señor. Gracias, Padre, porque en algún momento caminaremos, Señor, por tu gracia, Señor, y estaremos a tu lado una eternidad, Padre, para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén.